Hola amigos y amigas, iniciamos acá nuestra clase de lenguaje y el día de hoy vamos a hablar, ¿a qué les suena esto? De un reparador de palabras que me compartió un amiguito. Pero antes de eso, vamos a conocer nuestras metas. La primera es buscar estrategias para mejorar los errores y faltas ortográficas en nuestros textos. Y el día de hoy nos vamos a centrar en practicar el uso de la B y la V según las reglas ortográficas. O sea que eso nos va a permitir mejorar la escritura y nos vamos a centrar en estas dos porque un amiguito me escribió que tenía muchas dificultades para saber cómo utilizar la B y la V. O lo que ustedes a veces dicen la B de burro, la B de vaca, no, se llaman la B y la V. A veces no nos gusta que nos cambien los nombres y a las letras tampoco, ¿cierto? Para eso, entonces, yo escribí un cuento que se llama La obsesión de Pascual. Miren a Pascual. ¿Ustedes cuál creen que es la obsesión de Pascual? A ver, dice así, ojalá les guste este cuento. Pascual es un niño tímido que pasa sus días leyendo todas las palabras que se encuentra en la tienda, en el bus, en la televisión, en los libros, en las vallas publicitarias y en los lugares que visita. Un día tuvo la necesidad de empezar a reparar todas las palabras que estaban enfermas porque su escritura no era buena, porque estaban perdidas o porque tenían errores ortográficos. Algunas palabras se encontraban en un estado grave, se veían mal y aunque la gente las leía sin problema, podían permanecer estropeadas durante largo tiempo, hasta que alguien se atreviera a repararla. Él pensó que podía ayudarlas, entonces las corregía y luego terminaba tranquilo su camino. Otras palabras tenían enfermedades pasajeras. Por ejemplo, aquellas que no podían ser leídas porque parecían líneas sin sentido que habían sido escritas con rapidez y sin cuidado. O sea que esas que eran enfermedades pasajeras eran las que no se entendían porque la persona las escribía como muy enredadas. Nadie podía entenderlas. Estas palabras sufrían de una leve depresión y requerían pocos días de observación. Bastaba con una breve conversación con la persona que las había escrito para que esto se resolviera de inmediato. Sin embargo, las palabras que más preocupaban a Pascual eran las que tenían errores ortográficos o se saltaban algunas reglas ortográficas. Estas necesitaban días y meses de recuperación y cuidados. Por esta razón, cansado de la ardua tarea de corregir todas las palabras que se encontraba de sus amigos y familiares, decidió crear un reparador de palabras que tuviese la información necesaria para que todos con facilidad pudieran saber cómo se escriben algunas palabras. Luego de su invento, la obsesión por corregir todas las palabras ya no lo atormenta, porque a cada persona que se encuentra con problemas de ortografía, Pascual le regala un reparador de palabras. ¿Qué tal? Bueno, entonces les voy a presentar el reparador de palabras. Miren, este es un reparador de palabras y entonces Pascual lo construyó para regalárselo a las personas que tienen errores ortográficos o problemas a veces con la escritura. ¿Y qué hizo él? Puso allí algunas reglas ortográficas para que puedan practicarlo los niños y las niñas que quieran o las personas adultas porque también se equivocan. Entonces están las palabras tristes y recuerden que cuando cambian se vuelven palabras alegres cuando logramos incorporar esos saberes. Vamos a ver qué pasa con nuestro reparador de palabras. Bueno, empecemos. Vamos a ver si Pascual nos dejó por acá una nota que diga a qué se refiere eso de reglas ortográficas. Vamos a ver si lo tuvo en cuenta. Sí, lo tuvo en cuenta, miren. Dice, las reglas, voy a poner el reparador por acá para que podamos leer bien. Las reglas ortográficas son las normas que regulan la escritura de las palabras. Entonces, miren, ¿cómo así que regulan la escritura de las palabras? Es decir, nos dicen cómo debe escribirse de manera adecuada una palabra. Eso lo regula la Real Academia Española, que ya hemos hablado de esa organización.
Entonces, miren, por ejemplo, el sistema que forman estas normas, conocido como ortografía, constituye una convención sobre cómo debe aparecer por escrito una palabra en una lengua determinada. ¿Nosotros qué lengua hablamos? El español. Entonces, ¿cómo debe escribirse una palabra de forma adecuada cuando hablamos español? Vamos a ver en nuestro reparador de palabras qué consejo nos tiene Pascual. Miren, dice, después, esto es una regla ortográfica, mire cómo son las reglas ortográficas. Después de la consonante M, se escribe con B, no con V, con B, ambos, ambiente y también. Miren pues, vamos a hacer algo acá. Recuerden, esta es la B y esta es la V. ¿Listo? Entonces dice que una regla es que después de la consonante M siempre va B. O sea que si yo voy a escribir ambiente, como aquí está la M, quiere decir que no tengo que pensar mucho si es con la B o con la V, porque eso es una regla ortográfica. Dice, después de M, siempre, siempre, por favor, coloca la B. Como también aquí aparece, miren, también, también. Listo, miren la M, entonces luego va la B. ¿Sí ven? Como es una regla, eso como que no se cambia. Así es. Y a veces las reglas cambian, pero estos momentos estas son las que aparecen como válidas. Entonces, simplemente es leerla bien y practicarla. Miren esta. Las palabras que se inician con los prefijos bi, bis y bis con Z se escriben con B. Miren esto. Esperen, yo lo ubico bien para que ustedes lo puedan ver. Las palabras que se inician con los prefijos. Recuerden que los prefijos son estas palabras que se ubican antes de la palabra. Entonces, por ejemplo, por acá hay una palabra que es bimestral. Listo. Miren, esto se ubica antes de la palabra. ¿Recuerdan lo que hablábamos de la palabra raíz, de la palabra primitiva? Listo. Esto a veces se ubica para decir que son dos. Por ejemplo, cuando yo tengo por acá unas, que separé mi diccionario con mi separador. ¿Recuerdan mi separador, el que hicimos todos juntos? Entonces acá separé unas palabras que se escriben con bi, para que podamos saberlas. Entonces dice, bienio. Miren esto. Voy a escribirla con mayúscula. Bienio. Bi. ¿Y qué quiere decir bi? Periodo de 2 años. Bienio quiere decir periodo de 2 años. Entonces, cuando ustedes vean ese bi, ese prefijo, o sea, esa palabra que se coloca antes de otra palabra, quiere decir que son 2. Por ejemplo, por acá hay otro, bifacial. Bifacial. ¿Qué querrá decir bifacial? Vamos a escribirlo por acá. Bi, si hablamos de 2, miren lo que dice nuestro diccionario, bifacial. Dice que tiene 2 caras. Y si yo quitara, por ejemplo, este prefijo a esta palabra, por ejemplo, sería facial, solamente una cara, habla de la cara. Pero si le dejo el bi, habla entonces que tiene 2 caras y se escribe con B. Todo eso que tiene bi como prefijo, es decir, como esa palabrita que se le pone antes, esa sílaba, quiere decir que va con B. ¿Listo? Otra por acá me encontré, miren. Había una que dice bienvenida. Miren esto. ¿Listo? Va con B. Vamos a ver otra. Vamos a ver qué nos dice Pascual por acá. Dice, las palabras que... Ay, miren, seguimos en eso. Las palabras que comienzan con bien, bon, bene, que significan bien o bueno. Cuando ustedes vean bon o bene, como por ejemplo beneficencia, eso quiere decir que significa algo bueno. Ejemplo, vamos a ver los ejemplos. Vamos a ver los ejemplos por acá, miren. Vamos con la B. Entonces, dice, volvámoslo a leer, a veces hay que leer varias veces para que recordemos. Las palabras que comienzan con bien. Bien, vamos a ver, bienestar. Cuando uno le dicen, por ejemplo, miren, comienza con bien,
Cuando uno le dice bienestar, ¿cierto que eso es como algo bueno? Como quieres ganar bienestar en tu vida, quieres ganar bienestar mientras haces tus tareas. Eso es como generar tranquilidad en los espacios que tenemos o en nuestros estados de ánimo. Pero también, miren esto, benéfico. Entonces, miren que son las palabras que comienzan en bien, bene o bon. Vamos a ver, bon, bondadoso, por ejemplo. Alguien bondadoso es como alguien bueno, ¿cierto? Que le gusta ayudar a los demás, que le gusta, digamos, colaborarle a los otros. Entonces, miren, bondadoso. Ahí tenemos los tres, bien, bene y bon. ¿Qué otras palabras se les ocurren niños y niñas con bon, con bene, con bien? Que le sigan. Miren otro. Bondad. Listo. Vamos a ver qué otras reglas nos dice Pascual. Se escriben con B todas las palabras. Esperen, yo pongo esto por acá. Se escriben con B todas las palabras que se encuentren este sonido antes de una consonante. ¿Cómo así? Ya mismo les explico. Que se encuentre en la B antes de una consonante. Entonces, miren. Estos son unos ejemplos. Y lo voy a rayar. Lo quiero rayar con mi tabla. Entonces, miren. Tenemos acá estas palabras, ¿cierto? Que ustedes conocen porque las han leído, porque, bueno, porque ya tienen mucha experiencia con cuentos, con brujas y con todas esas cosas. La R es una consonante. La R acá es una consonante. Entonces, mire, bruja. Dice, se escriben con B todas las palabras que se encuentre este sonido antes de una consonante. Bruja. Entonces, cuando el sonido, bruja. A veces esta vez se le llama la B bilabial, porque miren que uno junta los labiecitos para pronunciarla. Bruja, ¿sí ven? Y a la otra se le llama bidental, porque es como venturoso, porque supuestamente se tendría que pronunciar así, venturoso, bueno, no se me ocurre, ay, sí, vaca, vaca, que la conocemos todos. Entonces, miren, acá hay otra consonante, quiere decir que antes de esa consonante va una B. Si ustedes tienen dudas, ahí será B o V. Si hay una consonante, quiere decir después de la B, quiere decir que es una B con la que escribimos burro, con la B grande que lo llamamos, ¿cierto? Pero la idea es que le llamemos B y V. Aquí hay una L. ¿La L es una consonante? Sí, la L es una consonante, entonces quiere decir que antes va la B. Embrujo. Si yo tengo la duda, ay no, profe, es que yo no sé cómo escribir embrujo, ¿es con B o con V? Pues fácil, amigo. Tiene una consonante después, entonces quiere decir que es con B. Listo. ¿Cuáles no son consonantes, amigos? Vean las no consonantes, recuerden que son la A, la E, la I, la O y la U. ¿Por qué no son consonantes? Porque son vocales. Entonces estas no son consonantes. Y ya conocemos las consonantes porque hemos hablado mucho del alfabeto. Miren esta última palabra. ¿La L es una consonante? Sí. Entonces, antes de esa consonante va una B. Listo. Bueno, ahí tenemos la otra regla que nos dijo Pascual. Vamos a seguir. Miren este. ¿Conocen los verbos? Sí, ustedes conocen ya muchos verbos también porque también lo hemos practicado en algunas ocasiones. La parte final de los verbos terminados en AR cuando se convierten en pasado perfecto, ya les explico, así como el verbo ir. Por ejemplo, si yo tengo el verbo pintar, acá, yo lo voy a conjugar en pasado perfecto, por ejemplo, para decir que Pascual pintaba. Entonces yo digo, ay, profe, Pascual pintaba, ¿con cuál B va? Pues va con esta B, miren. Pintaba. Así como, por ejemplo, soñar. Si yo digo, ay, Luisa soñaba, miren, siempre que lo voy a conjugar así, va con la B. Y también dice, a veces hay excepciones también, pero aquí dice, así como también el verbo ir. Ir, si lo pongo en pasado, Pascual iba.
Quiere decir que eso va con la B. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Qué dirán? Ahí no está, profe Mela. Bueno, vamos a borrar todo esto y vamos a continuar con vamos a hacer 3 reglitas más. Recuerden que son reglas que están ahí para que ustedes las lean, las revisen y practiquen. Hay que practicar. ¿Qué nos sirve mucho para mejorar la ortografía, para que Pascual no esté tan estresado? Pues nos sirve leer, leer y leer. Y escribir mucho, porque uno escribiendo practica y leyendo aprende nuevas palabras, conoce cómo se escriben y las está observando todo el tiempo. Entonces, miren, vamos a ver. Con esta casi no hemos dicho, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es que se llama esta? ¿La B chiquita? No. La V. Entonces dice, las palabras que terminan en viro. Miren que las reglas son muy sencillas de entender. Yo lo puedo escribir en mi cuaderno. Esta regla me está diciendo que las que terminan en viro, vira, íboro, íbora. Ustedes dirán, ay no, ¿qué palabras terminarán con eso? Yo no conozco ningún aso tan raro. Y uno empieza a buscar en el diccionario. Viene que yo las busqué en el diccionario y las encuentra. Entonces, por ejemplo, con esta encontré un nombre. Recuerden que los nombres propios se escriben con la inicial en mayúscula. Elvira. Listo, entonces miren que las que terminan en viro, vira. Vira termina ahí, por eso se escribe con V. Ahí ustedes ya hablan de eso. Hay animales que son, miren que la palabra termina con esto. Herbívoros, bueno, vamos a decir herbívoros mejor. Vívoro, mire que termina en esto, ívoro, ¿sí ven? Entonces uno no tiene que dudar porque uno dice, ay, termina en ívoro, quiere decir que es con V. Listo. Y por último, vamos a colocar carnívoro o carnívora, un animal hembra que sea carnívora. Listo. Ay, no, Pascual debe estar triste porque estoy escribiendo la carrera. Y esas eran las palabras que estaban menos graves, pero que la gente no entendía. Tenemos que intentar escribir bien, organizado, para que los profes y los demás compañeros puedan entender lo que estamos escribiendo y no se enreden tanto. Bueno, vamos a continuar con la última. Dice, yo quiero sacar otra por acá, que es que hay muchas, con la V. Miren esta. Las palabras que se inician con villa, entonces yo coloco villa, ¿cierto? Para practicar, que se escribe con la V. A excepción de billar. Miren que hay excepciones a veces en las reglas ortográficas, es decir, como que aplica una regla, pero una excepción es que para esa palabra no se tiene en cuenta esa regla. Entonces dice, para esta palabra no aplica porque billar es un juego y se escribe con B, no con V. Entonces, para las palabras que inician con villa, lo escribimos con V. Por ejemplo, yo busqué en el diccionario y me encontré una muy chévere, que es villancico. Villancico, que es lo que cantamos en diciembre, ¿se acuerdan? Y que bueno, vamos a ver que ya se aproxima diciembre. Otro que me encontré es villano, que son estos personajes malos de los cuentos, de las películas, bueno, etcétera. Y en el diccionario, si ustedes buscan por la V, acompañado de la I, van a encontrar muchas más palabras que empiezan por villa para que practiquen cómo es que se escriben. Ahora, les voy a presentar el reto, un reto que les voy a dar mucho tiempo. No les voy a poner muchos retos por estos días porque van a tener tiempo de hacer este. Resulta que para practicar esas cosas que dijimos hoy, cómo se escriben las palabras con B y con V, vamos a realizar un bestiario. ¿Qué, profe? Un bestiario. Personajes que te aterrorizan. ¿Qué es un bestiario? Hay como un catálogo de bestias horribles. Vamos a ir a un recreito pequeño y apenas lleguemos les explico de qué se trata el bestiario, porque miren que es un librito. Entonces no se vayan para que conozcamos estas cosas terroríficas que tengo acá. Chao.